Muchas gracias, Nubia. Gracias a todos por acompañarnos hoy y obviamente al Ministerio, a Nubia, al equipo de trabajo por la invitación. Hace 4 años no venía a Colombia y qué mejor excusa que este curso y también que vamos progresando en el manejo de la pandemia. Obviamente yo no quería viajar hasta que no tuviera todo mi esquema de vacunación. Pero afortunadamente, y seguramente muchos de ustedes ya también lo tienen, y eso nos facilita un poco los viajes. Para mí es, como digo, un placer poder acompañarlos hoy. Fue muy lindo ver ese video. Yo nací en Cúcuta y pasé mucho de mi niñez en Cúcuta, y de hecho aprendí a jugar básquet, aprendí a jugar fútbol en muchas de las instalaciones locales y participé en programas locales, y sé de la importancia que tienen ustedes como gestores de estos programas y todos los grupos que ustedes manejan para mejorar la salud de la población a nivel local en todo el país. Entonces, mis próximos 30 minutos se van a dedicar a hablar un poco acerca de la asociación entre COVID y la pandemia, y la actividad física, y algunos retos que se pueden ver acerca de la promoción de actividad física con la pandemia, pero también algunos posibles pasos positivos o soluciones que se puedan presentar. Entonces, el enfoque de la conferencia va a ser, a ver si esto funciona, primero hablar de la asociación entre COVID-19 y actividad física. Segundo, cambios en los estilos de vida durante la pandemia, las medidas que se han tomado durante la pandemia, los estilos de vida. Y tercero, hablar de la asociación entre dos pandemias. Eso se llama una sindemia. La pandemia de inactividad física que vive obviamente todo el mundo, y obviamente la pandemia de COVID-19. Entonces empecemos por qué se sabe o qué hemos entendido durante estos últimos casi año y medio de pandemia del rol de la actividad. Hablemos primero obviamente del ciclo vital o de la historia natural de la enfermedad por COVID. Ustedes pueden ver obviamente que hay primero una exposición al virus del SARS-CoV-2. Una vez esa exposición es suficiente, hay suficiente carga viral para desarrollar la enfermedad, se pueden obviamente tener problemas, como todos sabemos, en diferentes órganos por el COVID, la enfermedad. El corazón, pero también el cerebro, los pulmones claramente, los riñones, incluso la piel. Y también hay un proceso que llamamos COVID largo o síntomas a largo plazo que muchas personas pueden tener cuando se están recuperando del COVID. Y también sabemos con claridad que hay factores de riesgo. Las personas que tienen enfermedades crónicas tienen mayor riesgo de tener una enfermedad grave por COVID, hospitalización o muerte. Diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias. Y repito, el COVID tiene muchos síntomas y muchas complicaciones en muchos sistemas del cuerpo. No solo es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad que ataca básicamente todas las células que tienen esa forma de entrada para el virus, que son muchas células del sistema. Ahora bien, ustedes vieron que la actividad física no estaba mencionada en esa infografía, y el CDC tampoco menciona la inactividad física como un factor de riesgo para enfermedad grave, pero se han publicado recientemente datos que nos empiezan a mostrar con claridad que las personas inactivas tienen un mayor riesgo de enfermedad grave. Este es un estudio que se hizo, de hecho, en uno de los sitios en donde yo trabajo, Kaiser Permanente, con pacientes que viven en California, casi 50,000 pacientes. Y en Kaiser Permanente nosotros, cada vez que vemos a un paciente, le preguntamos qué tanta actividad física hace. Utilizamos algo que se llama el signo vital de actividad física, porque Kaiser Permanente es un sistema de salud que se enfoca mucho en la prevención. Y con datos que ustedes probablemente saben, hemos visto que las personas que hacen más actividad física tienen menor riesgo de enfermedades crónicas, por ejemplo. Entonces hemos podido triangular esos datos y mostrar que las personas que hacen actividad física
regularmente y que nos han dicho en los años anteriores en la consulta que hacían actividad física, 150 minutos a la semana o más, tienen un menor riesgo de, en este caso, ser hospitalizados o tuvieron menor riesgo de ser hospitalizados por COVID-19. Eso incluso después de ajustar o de tomar en cuenta otras variables o otras patologías que ese paciente tiene, diabetes, otros factores de riesgo, incluso su edad. ¿Qué tanto? Más de 2 veces riesgo, más de 100% riesgo extra de hospitalización para un paciente que no hace actividad física de manera regular, independientemente, repito, de si tiene obesidad, diabetes o su edad. De hecho, en este análisis, la inactividad física fue uno de los factores de riesgo más fuertes para desarrollar enfermedad grave y tener que ser hospitalizado por COVID. Pero no solo hospitalización, incluso también la muerte. Datos que muestran que las personas que nos han dicho en los últimos años que no hacen actividad física cuando vienen al hospital, cuando vienen a la consulta, de hecho tienen más riesgo de haber muerto por COVID-19, independientemente, repito, de si eran mayores de edad o si tenían diabetes o tenían obesidad. Eso nos dice que la inactividad física es un factor de riesgo independiente para desarrollar enfermedad grave por COVID-19. Aparte de la edad avanzada, antecedentes de trasplante de órganos, la inactividad física fue el factor de riesgo más fuerte para estos desenlaces de COVID. Es decir, no es un factor de riesgo trivial, es uno de los factores de riesgo que más valor tienen. Y por eso este estudio habla de que las recomendaciones de actividad física, tanto de los médicos como de las autoridades de salud pública, deben mantenerse, y no solo mantenerse, sino fortalecerse para disminuir o ameliorar el riesgo de hospitalización y muerte por COVID. Pero no solo en Estados Unidos, también tenemos datos que se publicaron recientemente de Corea del Sur, en donde se muestra que las personas que hacen actividad física, ya sea aeróbica o actividad física de fuerza muscular, tienen un menor riesgo de lo mismo, enfermedad grave por COVID, hospitalización o muerte. En este estudio se pudo recabar información acerca del tipo de actividad física que hacen estas personas, aeróbica, fortalecimiento. Y lo que se mostró es que la recomendación actual de actividad física, que son más o menos 500 a 1000 MET por semana, es decir, 150 minutos o más por semana de actividad física moderada, tenía el mayor efecto beneficioso para disminuir la enfermedad grave por COVID. Y estos hallazgos, repito, sugieren que la recomendación de actividad física en medio de una pandemia es algo importante y no es algo bonito de hacer, sino que nos va a ayudar a manejar la carga de enfermedad asociada por, en este caso, el virus SARS-CoV-2. Ahora, sabemos que la obesidad es un factor de riesgo muy importante para enfermedad grave por COVID, pero ¿qué pasa cuando hay obesidad y menos o mayor actividad física? Y un estudio reciente también nos muestra que hay una evidencia que un alto nivel de actividad física protege contra la mortalidad por COVID en individuos con obesidad. Obviamente todos queremos prevenir la obesidad y la actividad física nos sirve para prevenir la obesidad, pero también nos sirve para disminuir el riesgo de enfermedad grave por COVID en las personas que ya tienen diabetes, obesidad, enfermedad cardíaca, todos estos factores de riesgo. Sabemos que la prevalencia de obesidad en el país es alta y viene en aumento. Es decir, que la actividad física podría ayudarnos a disminuir ese riesgo adicional que muchas personas tienen por su obesidad para el COVID. Y a pesar de que ya tenemos vacunas, que obviamente es la principal forma que tenemos para disminuir la enfermedad grave y la muerte por COVID, la actividad física sigue teniendo un papel importante porque sabemos que puede haber nuevas cepas, sabemos que el virus puede cambiar hacia el futuro, sabemos que la pandemia no está totalmente controlada ni en Colombia ni en muchos países. La pandemia no se ha acabado, a pesar de que tenemos obviamente esperanza de que se acabe pronto
a aumentar las tasas de vacunación, pero la actividad física nos puede disminuir el riesgo de esos factores de riesgo adicionales como las enfermedades crónicas. Ahora, pasando de un hábito como la actividad física a una característica como el fitness, la capacidad aeróbica, por ejemplo. También hay estudios que muestran que el fitness, la capacidad aeróbica, que está obviamente relacionada con qué tanta actividad física hacemos, también va a disminuir el riesgo de enfermedad grave por COVID, incluso en pacientes que ya tienen, por ejemplo, presión arterial elevada o que tienen obesidad, o incluso en personas que sabemos tienen un mayor riesgo de contraer y de desarrollar enfermedad grave por COVID, como son personas de niveles socioeconómicos más bajos. Sabemos que el COVID o el virus SARS-CoV-2 no solo tiene factores biológicos que producen el riesgo de enfermedad, también hay factores económicos muy importantes. De hecho, esta pandemia ha expuesto, no solo en Colombia, sino en todos los países del mundo. Y las personas más pobres, las personas con un nivel de educación más bajo, son las que han sufrido una mayor carga de enfermedad. Pero en este estudio se muestra que tener un nivel alto de fitness, ese riesgo adicional de enfermedad grave por COVID-19. Otro estudio similar en donde se mira la aptitud cardiorrespiratoria, el fitness cardiovascular y la fuerza muscular asociado al riesgo de enfermedad por COVID. Y en este estudio, se muestra que, por ejemplo, la mortalidad por COVID-19 fue mucho menor en personas que tenían un fitness aeróbico, una capacidad aeróbica adecuada, o que tenían una fuerza muscular adecuada. No estamos hablando de maratonistas, ni estamos hablando de fisicoculturistas. Estamos hablando de la población general. Podemos dividir a la población entre los que tienen un poquito mejor fitness, un grupo intermedio y un grupo que tiene un fitness bajo para su edad, para su sexo. Ese grupo que tiene un poquito mejor fitness, no necesariamente son maratonistas, pero tal vez sí hacen los 150 minutos de actividad física a la semana, tienen un menor riesgo de mortalidad, hospitalización y enfermedad grave por COVID. Y también pasa lo mismo con la fuerza muscular. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto la actividad física, es decir, acumular los 150 minutos a la semana, como tener una capacidad aeróbica adecuada, como tener una fuerza muscular adecuada, todos son esos factores independientes de riesgo o de protección para enfermedad por COVID. Y aunque no estén en la lista del CDC o en la lista del Ministerio de Salud, ya estamos viendo evidencia fuerte de muchos países, con muchos estudios que nos hablan de la importancia de estos factores relacionados con la actividad física y el fitness. Y hay unas explicaciones biológicas del por qué. Un colega canadiense publicó esta revisión en donde habla que las características de un metabolismo elevado, lo que pasa cuando gastamos energía haciendo actividad física, es que tiene muchos beneficios. Uno de los beneficios es que se disminuye la inflamación, se disminuye la cantidad de células adiposas que están asociadas a ese riesgo de enfermedad por COVID. Pero también sabemos que la actividad física puede mejorar otros factores, como por ejemplo el sistema inmune. Y la actividad que las personas que hacemos más ejercicio usualmente no nos da gripa o nos da cada 3 o 4 años. Usualmente si nos da influenza y no nos vacunamos contra la influenza, esa influenza es de menor gravedad. Tenemos menor cantidad de infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, sobre todo el sistema inmune celular, las células NK, que son las células que nos protegen tanto contra los virus como contra el cáncer, mejoran su actividad con el ejercicio. Entonces tenemos estos dos factores,
la obesidad, que es uno de los principales factores de riesgo para enfermedad grave por COVID, pero también tenemos la actividad física, que hace una contraprestación a esos factores de riesgo relacionados a la obesidad, como la inflamación, por ejemplo. Y esos son los, digamos, dos aspectos que están en este momento en la salud poblacional definiendo qué países tienen menor o mayor mortalidad. ¿Cuáles son los países que tienen mayor mortalidad por COVID? Independientemente de si tienen un sistema de salud mejor o peor, nosotros creíamos antes de la pandemia que Estados Unidos tenía un buen sistema de salud, pero resulta que Estados Unidos es uno de los países con mayor mortalidad per cápita por COVID. Y si nos ponemos a analizar, es uno de los países que tiene mayor prevalencia de obesidad, uno de los países que tiene menor prevalencia de actividad física, pero también uno de los países que tiene mayor inequidad social. Colombia también está ahí relativamente alto, porque todos estos factores están confluyendo para definir cuál es la cantidad de personas que sufren una enfermedad grave por COVID. Un esquema aquí para, digamos que repetirles esto que les estoy hablando de manera un poco gráfica, y es cuando entra el virus a la célula y se empieza a reproducir, hay una serie de factores que tener una enfermedad más grave o tener una enfermedad menos grave. Los adipocitos y la inflamación general del cuerpo puede hacer que tengamos un ámbito celular más disponible para que el virus del COVID produzca más daño, para que el sistema inmune tenga una menor actividad y para que las personas que tienen estas enfermedades de base, enfermedad cardiovascular, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, tengan una enfermedad probablemente más, un riesgo de enfermedad grave y de hospitalización. Pero la actividad física hace una contraprestación, disminuye la inflamación. Ustedes ven ahí una persona en una bicicleta, lo que representa a una persona haciendo ejercicio, y el músculo en últimas es lo que nos está ayudando a disminuir esa inflamación. La contracción muscular hace que digamos que se salgan mioquinas que son antiinflamatorias, que disminuyen toda esa inflamación adicional que tienen las personas con estas enfermedades crónicas, y también hacen que el sistema inmune trabaje mejor, y esos dos factores nos pueden ayudar a disminuir el riesgo de enfermedad grave. Ahora bien, como les digo, el COVID es una enfermedad que tiene un ámbito agudo, pero también un ámbito crónico, un COVID largo. Y cada vez entendemos más acerca de qué tan frecuente es este COVID largo. Hay personas que tienen síntomas durante 3 a 6 meses. Y aquí ven algunos de sus síntomas: fatiga, dolor de cabeza, pérdida de peso, problemas neurológicos, problemas en diferentes sistemas del cuerpo. Y ya tenemos algunos datos también que nos hablan que las personas que son más inactivas tienen más probabilidad de tener estos síntomas a largo plazo. Así que también hay una asociación entre la inactividad física y la parte crónica relacionada con el COVID. Pero hay beneficios del ejercicio que nos podrían ayudar a manejar esos síntomas. Por ejemplo, sabemos que el ejercicio, muchos hacemos ejercicio acá, no solo por los beneficios físicos, sino los beneficios psicológicos, ¿verdad? Si no hacemos ejercicio es más difícil aguantarnos en la casa. Y esos beneficios pueden ayudar a disminuir la ansiedad, el estrés, la fatiga, la depresión asociadas con el COVID largo. El ejercicio tiene efectos positivos en el ámbito neurológico, estimula la plasticidad del cerebro, y sabemos que el COVID largo puede generar incluso pérdida cognitiva. Se han hablado de estudios que niños o adultos que tuvieron COVID tienen una baja en su coeficiente intelectual y en su capacidad cognitiva. En el sistema cardiovascular sabemos que el ejercicio tiene muchos beneficios y sabemos que
el riesgo de miocarditis, el riesgo de síncope, de otros problemas cardiovasculares existe con personas que tuvieron COVID. Lo mismo para el sistema respiratorio. Muchas personas terminan con problemas respiratorios, tos, dificultad para respirar, fatiga, y una rehabilitación cardiopulmonar es necesaria en muchos de estos pacientes. El ejercicio nos ayuda a mantener la masa muscular, que sabemos que muchas personas con COVID, sobre todo que estuvieron en el hospital durante mucho tiempo, van a tener pérdida de masa muscular. Y, como ya hemos mencionado, el sistema inmune. Entonces, muchos de los factores asociados al COVID largo podrían manejarse o por lo menos disminuir su frecuencia o su dificultad para manejar con programas de actividad física. Y de hecho, muchos hospitales en Estados Unidos y seguramente en otros países ya están empezando a crear programas de rehabilitación física cardiopulmonar para pacientes con COVID que lo necesitan. Hablemos entonces del segundo punto. Espero que los haya convencido de que la inactividad física y la baja capacidad funcional es un factor de riesgo para no solo tener una enfermedad más importante por COVID, pero también a largo plazo. Y que hay una asociación biológica que nos permitiría entender por qué se da eso, pero también por qué el ejercicio podría ser parte de la solución o del tratamiento de muchos de estos pacientes. Ahora, ¿qué ha pasado con la actividad física y los estilos de vida durante la pandemia? Hay algunos datos que se han publicado, por ejemplo, este estudio buscó investigar los cambios en los patrones de actividad física en personas con sobrepeso y obesidad que estaban en un ámbito laboral. Entonces ya estaban haciendo, digamos que una medición de su nivel de actividad física por medio de Fitbits y por medio de relojes inteligentes. Y lo que se encontró es que después de las primeras órdenes de quedarse en la casa cuando empezó el COVID durante el 2020, los participantes tendieron a disminuir sus pasos semanales, pero aumentaron sus minutos más activos semanales en comparación con otras personas el año anterior. ¿Cómo se podría explicar eso? Pues porque muchos de nosotros nos tuvimos que quedar en la casa, entonces en la casa pues tal vez nos movemos menos, no vamos a hablar con el colega si estamos en el trabajo, sino que estamos todo el día enfrente del computador en el Zoom y nos levantamos solo a ir a la cocina a buscar algo para comer. Mientras que si estamos en la oficina hay más interacción y hay que ir a la oficina, ¿verdad? Entonces tenemos que subirnos al bus o subirnos al carro, parquear, caminar, etcétera. Entonces toda esa cantidad de actividad física leve se empezó a disminuir durante todo ese, se ha seguido disminuyendo durante todo ese periodo de confinamiento. Pero a la vez, porque no tocaba ir al trabajo y porque no pierde uno una hora en tráfico, pues tal vez hay un poquito más de tiempo para hacer actividad física, salir a correr. Entonces hay, digamos que una compensación, menor actividad del día a día, pero tal vez un poquito más de actividad propositiva para hacer ejercicio porque tal vez hay un poquito más de tiempo. Pero hay barreras, por ejemplo, las personas que les gustaba ir a los gimnasios, pues todo estuvo cerrado durante mucho tiempo. Muchas personas no salían, sobre todo los primeros meses, porque no se sabía si era seguro o no. Incluso al aire libre, no entendíamos cómo funcionaba la transmisión del virus. Ahora ya tenemos mucha más claridad que hacer ejercicio al aire libre es una actividad de muy, muy, muy bajo riesgo. Y los gimnasios ya están empezando a abrir y yo me sentiría cómodo si sé que en el gimnasio todo el mundo está vacunado. Si no todo el mundo está vacunado, yo todavía no iría a un gimnasio, a pesar de que yo esté vacunado. ¿Por qué? Porque a pesar de estar vacunado, puedo todavía contraer el virus, puedo todavía pasárselo a otras personas, puedo todavía tener síntomas de COVID, obviamente muchísimo menos riesgo si no estoy vacunado, pero la vacuna no es 100% efectiva, no hay ninguna vacuna que sea 100% efectiva. Y si hay personas que están respirando de manera fuerte en un ámbito cerrado, que no están vacunadas y que traen el virus, pues eso puede originar eventos de contaminación. Entonces este estudio habla de que la pandemia
generó cambios en la actividad física de manera positiva, tal vez por el tiempo extra, revelando oportunidades para promover comportamientos de estilo de vida saludable. Pero también está la dificultad de que nos movemos menos en el día a día, y eso tiene sus consecuencias. Por ejemplo, hay datos ya claros que hay consecuencias para los niños. En Estados Unidos se publicó este estudio recientemente también de datos de Kaiser Permanente, el sistema de salud donde yo trabajo, en donde miramos una cohorte de niños racial y étnicamente diversa, niños de 6 a 11 años de edad, y se mostró que los jóvenes aumentaron más de peso durante la pandemia de COVID que antes de la pandemia. Ustedes pueden ver que en general el peso viene aumentando, incluso antes de la pandemia. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños viene aumentando, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo. Pero se aceleró durante los meses de la pandemia, principalmente en niños de 5 a 11 años. Aumentaron más de peso de lo que usualmente aumentan. Obviamente esos niños están creciendo, entonces hay que entender un poco qué es lo que pasa. Aumentaron de peso, pero también aumentó la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Ese es el problema. ¿Por qué los niños más pequeños? Tal vez porque esos niños, obviamente, en la escuela se mueven, tal vez comen de manera más saludable, y con las escuelas al estar cerradas, pues eso genera un efecto negativo. Estos niños ya no se van a mover tanto en la casa. ¿Por qué? Porque los papás están tratando de trabajar y entonces el niño está con el iPad o viendo televisión o tratando de estudiar por computador. Para un niño pequeño, pues obviamente es muy difícil. Yo tengo un niño de 7 años y tuve que ver esto. Y entiendo por qué se puede haber dado ese factor de aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños durante los meses en donde los niños no han podido atender al colegio, no pueden ir a sus actividades diarias. Y no solo en Estados Unidos, ya hay un metaanálisis, es decir, un resumen de varios estudios publicado recientemente con datos de muchos países, Corea, Italia, Jordania, Estados Unidos, Egipto, que básicamente nos dice lo mismo. La prevalencia de sobrepeso y obesidad ha aumentado significativamente durante el periodo de aislamiento por COVID-19. Entonces, la carga epidemiológica de la obesidad infantil está aumentando. Ya teníamos un gran problema con obesidad infantil, aumentando en muchos países, y se está acelerando por la epidemia o la pandemia de COVID. Pero no solo es la obesidad, también tenemos una explosión de otros problemas, ansiedad, trastornos de depresión. Y ese impacto, por ejemplo, ha sido más fuerte en las mujeres. Porque las mujeres usualmente son las que están a cargo de la familia y además tienen que trabajar en la casa y además tienen que lidiar con todo el estrés de la pandemia. Y ahora tenemos datos que muestran que la explosión de casos de depresión, ansiedad, estrés ha sido mucho mayor, lamentablemente, en las mujeres. No solo en Estados Unidos, a nivel global, la prevalencia de trastorno depresivo y trastorno de ansiedad ha aumentado o se ha acelerado durante la pandemia. Ya venía en aumento y se ha acelerado. Y en los países en donde la pandemia ha tenido mayor efecto en casos y en muertes, es el sitio en donde también, por obvias razones, vemos un mayor aumento en la prevalencia de, por ejemplo, en este caso, trastorno depresivo. De 30 a 38% aumento en la prevalencia en Colombia, por ejemplo. Entonces, no solo han sido efectos de salud física, sino también de salud mental. Igual en términos de trastornos de ansiedad, antes y después de la pandemia del COVID. Ustedes ven que muchos países en Latinoamérica y en Europa han tenido un aumento en esa prevalencia.
Para terminar, hablemos entonces de los retos y las oportunidades que esta sindemia nos está presentando. Entonces, repito, esta sindemia habla de que tenemos un nuevo agente infeccioso creando una pandemia global, pero había otros problemas de salud pública que ya eran pandemia, que ya eran de alta prevalencia en muchos países, que se están combinando. Aquí hay algunos ejemplos: contaminación del aire, fumar, aunque viene en bajada, sigue siendo un problema importante de salud pública, consumo de alcohol, poca actividad física, la que más nos interesa en este evento, y obesidad. En muchos de los países de Latinoamérica tenemos una mayor vulnerabilidad por COVID, precisamente porque ya teníamos muchos de estos otros problemas de salud pública y ahora están coincidiendo o chocando entre sí. Y también la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas, que son los factores de riesgo para enfermedad grave por COVID. Enfermedades respiratorias, cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes. Entonces esto es la sindemia, la combinación de estos grandes problemas de salud pública. Ahora, una cosa que nos preocupa a todos los que promovemos actividad física es qué pasa con las personas que tuvieron COVID y pueden tener un riesgo de síntomas a largo plazo, particularmente síntomas cardiovasculares. Y ese es un cuestionario que me parece muy útil, que ustedes pueden utilizar en sus programas de promoción de actividad física. Lo que trata de identificar es cuándo está bien volver a actividad física si la persona tuvo COVID. Entonces pregunta: desde que se confirmó o sospechó una infección por COVID en una persona, ¿usted ha experimentado alguna de las siguientes? Desmayos o pérdida repentina del conocimiento, dolor en el pecho, presión en el pecho, dificultad para respirar, aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, palpitaciones o reducción marcada de la capacidad aeróbica o el fitness. Si se dice sí a alguna de estas, es probable que se necesite hacer una valoración clínica por un médico. Pero obviamente sabemos que millones de personas han tenido COVID en todo el mundo y cientos de miles de personas pueden tener síntomas a largo plazo. La recomendación actual de las sociedades científicas canadiense, estadounidense, europea es que atletas y personas activas con sospecha o infección confirmada por COVID y que se han recuperado, es decir, que no tienen ya sintomatología viral y que no tiene síntomas cardíacos nuevos, es decir, respondió no a todas las preguntas anteriores de la diapositiva anterior, y no tienen una reducción marcada de la capacidad funcional, pueden regresar gradualmente a hacer ejercicio una semana después de que ya se recuperaron y ya no tienen síntomas. Y no se requiere hacer pruebas adicionales clínicas. No se tiene que hacer una valoración médica, no se tienen que hacer laboratorios. Porque al hacer un tamizaje de que no hay problemas cardiovasculares y no hay una respuesta positiva a esas preguntas de la diapositiva anterior, no es necesario hacer un paso adicional. Pero en atletas y personas altamente activas que tuvieron COVID, que tienen síntomas cardíacos o una marcada reducción de la capacidad funcional, es decir, respondieron sí a alguna de esas preguntas anteriores, sí es recomendable, y es la recomendación de las sociedades científicas, hacer una consulta clínica, que el médico haga una historia detallada de esa persona, una exploración física, le escuche el corazón, probablemente hacer un electrocardiograma o hacer un examen de sangre para mirar que el corazón, el miocardio esté bien. Y si hay hallazgos anormales en ese sentido, es posible que se necesiten otras operaciones, por ejemplo,
hacer una ecocardiografía, una resonancia magnética del corazón, porque, repito, el riesgo de, en algunos casos, de inflamación del corazón, miocarditis o pericarditis, inflamación de la bolsa que está alrededor del corazón, aumenta con COVID, y hacer ejercicio en esas personas no es recomendable, especialmente ejercicio de alta intensidad, porque puede tener consecuencias negativas, eventos cardiovasculares. Entonces, en personas atléticas o personas de alto rendimiento, mucha actividad física, es importante hacer ese tamizaje, se recomienda. Este tamizaje es lo mismo aquí en una forma gráfica. Ya una vez ha pasado el COVID, si no tiene ningún síntoma, ya ha pasado todos los síntomas, una semana después puede volver a hacer ejercicio de manera progresiva. Pero si tiene síntomas cardiovasculares o pérdida de fitness, o alguna de las preguntas que les acaba de mostrar, es importante hacer una valoración médica. Ahora, en términos del retorno, la palabra clave ahí es gradual. Regreso al ejercicio en personas que tuvieron COVID, que tal vez no son atletas. Aquí va a ser importante no necesariamente por el riesgo de eventos cardiovasculares o miocarditis, etcétera, sino porque, como les había mencionado, muchos de estos pacientes van a requerir o se van a beneficiar de un aumento en la actividad física de manera progresiva para mejorar su capacidad funcional, para rehabilitar su corazón, sus pulmones, volverse a sentir que pueden hacer actividad física. Les cuento rápidamente, mi esposa lamentablemente le dio COVID antes de la vacuna. Y aunque afortunadamente no tuvo un caso severo, sí perdió capacidad funcional y se cansaba al subir escaleras durante varias semanas. Tuvo que pasar varias semanas y progresivamente volver a hacer ejercicio, bicicleta estática y otro tipo de actividades físicas para poder volver a su normalidad y poder hacer las cosas que hacía ella antes. Y estoy seguro que ustedes conocen muchos casos de personas similares. Así que hacerlo de manera progresiva es muy importante. Y este es un recurso en donde se habla de 4 fases. Primero, un manejo sintomático en casa, en donde el esfuerzo tal vez es enfocado en hacer ejercicios de fuerza muscular. Utilizar un oxímetro, si está disponible, es útil porque cuando hacemos ejercicio, a veces la capacidad de oxigenar la sangre puede disminuir si tuvimos secuelas por el COVID. Y obviamente hay que monitorizar para que no haya unas caídas importantes en la oxigenación. Y hacer una rehabilitación cardiopulmonar, ejercicios de respiración, respiración controlada, que permitan que la persona se sienta más cómoda haciendo ejercicio de manera progresiva. Una fase 2, que es un retorno funcional 2 semanas después, ejercicio aeróbico, ejercicios de estiramiento, de fuerza progresivos, ejercicios de flexibilidad, incremento gradual del ejercicio aeróbico limitado a un 6 en una escala de esfuerzo percibido, es decir, un esfuerzo moderado. Es decir, lo importante acá es hacerlo de manera progresiva y no volver a hacer lo mismo que yo hacía antes sin hacerlo de una manera progresiva, porque eso puede generar una prolongación en ese periodo de rehabilitación. Es importante si la persona siente que está muy fatigada, tal vez esa persona no está lista para ese nivel de intensidad de actividad física y tiene que descansar un poco más. Y las personas que no pueden hacer un programa comunitario de actividad física, pues tal vez hay algún porcentaje pequeño pero importante de personas que requiera ir a un programa de rehabilitación cardiopulmonar en un hospital, como lo hacemos cuando las personas tienen un infarto. Y de hecho muchos hospitales ya lo están empezando a ofrecer, sobre todo personas que estuvieron hospitalizadas por COVID durante largo tiempo en la unidad de cuidado intensivo, porque esas personas van a tener obviamente una afección mucho más fuerte. Una fase 3 de retorno a ejercicio graduado, aumento en el volumen de ejercicio aeróbico, aumento en las cargas de fuerza muscular, utilizar los oxímetros si están disponibles. Y una fase 4 que también es importante, y ustedes lo hacen en sus programas, que es
los otros estilos de vida saludable. No solo estamos hablando de actividad física, sino también de, obviamente, dejar de fumar si era un fumador, porque eso va a hacer más difícil la rehabilitación. Tener una dieta saludable, perder peso, porque eso va a mejorar la capacidad para rehabilitación. En personas que han perdido mucha masa muscular, por ejemplo, personas de edad avanzada que ya tenían sarcopenia, que ya tenían pérdida de masa muscular, va a ser muy importante enfocarse en recuperar esa masa muscular con medio de un programa de ejercicio enfocado en eso. Y recuerden que la afectación en la salud mental es importante por el COVID y es importante también incluir eso dentro de los programas de estilos de vida saludable hacia el futuro. Y hay muchos, digamos que recursos en internet donde los pacientes pueden presentársele opciones de ejercicios de rehabilitación que pueden hacer en estas fases, primero en la casa, luego de una forma un poco más progresiva e intensa. Aquí hay un ejemplo. En personas atletas, igual, lo que ya habíamos hablado, hay que hacer una progresión graduada. Al menos 10 días de descanso después de estar 7 días sin síntomas de COVID. Hay personas que se demoran, atletas, que se demoran hasta 3 semanas en volver. Ustedes han escuchado casos, por ejemplo, de futbolistas que les dio COVID y se demoran 2 o 3 semanas en volver a jugar, porque tienen que hacer un proceso de rehabilitación y de básicamente una pretemporada, porque pierden mucha capacidad funcional, pierden fuerza, pierden capacidad muscular, etc. Y estar muy pendiente de esos eventos, de esos síntomas cardiovasculares que obviamente van a hacer que una valoración por medicina deportiva sea importante. Entonces hay muchos protocolos de estos. Quiero terminar agradeciéndoles. Sé que ustedes hacen la promoción de actividad física con el ejemplo y eso es clave. Yo también lo hago. Tuve la oportunidad de participar en un torneo nacional de fútbol médico en esta avenida Colombia y más de 500 médicos jugando fútbol, promoviendo actividad física ellos mismos, que también pueden servir como aliados de los programas de promoción de actividad física en sus regiones. Y esto es un programa que estamos tratando de conectar de mucha más fuerza con el Ministerio del Deporte para que los médicos y los sistemas de salud se conecten más directamente con las actividades que ustedes hacen. Muchas gracias por la atención.